Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, como nos encanta decir aquí en este Lockdown, este programa de streaming que tengo el gusto de estar acompañada por Francisco Panero. ¿Cómo le va, Francisco? Bien, encantado, como siempre, de estar aquí con vos y con toda nuestra audiencia. Escuche el tema que le traje hoy. A ver, Presencia de espías rusos en Argentina. Es un tema que se ha venido hablando mucho últimamente, pero no hemos profundizado nosotros particularmente en este programa. algo que queríamos abordar. Algo que queríamos abordar y que además vamos a darnos el lujo inmenso de hablar con un invitado espectacular. Ujú, sí, Marc Marginedas, un periodista, un colega nuestro de Cataluña, de España, del diario El Periódico de España, de Barcelona, que ha sido corresponsal en Moscú en 2 oportunidades y su segundo periodo como corresponsal en Moscú terminó mal y tuvo que salir escapando con su pareja porque, bueno, la seguridad de él corría riesgo y que, Y que además estuvo secuestrado durante la guerra de Siria por 6 meses, donde su vida también allí corrió serios riesgos porque le habían prometido, apenas lo metieron adentro, como él seguramente nos va a contar, que lo iban a matar. Se sí, lo habían dicho de entrada. Así que sí, tenemos el lujo inmenso de tenerlo aquí en este programa de Lockdown. Y además, él trabaja de la mano con Hugo Alconadamón, que también ujú, está muy comprometido con estos temas y que viene investigando a fue los el que espías. también dio a conocer en su libro Topos la presencia de una pareja de rusos en la Argentina que estaba completamente disimulada y que, bueno, la intención era luego viajar como argentinos a Europa sin que nadie se enterara que eran rusos. Pero bueno, pasaron cosas y alguien se entera. Vamos a abrir el expediente, si le parece, Francisco. ¿Cómo no? Para entrar en el tema, repasemos brevemente los hechos. Según reveló Infobae, los servicios de inteligencia argentinos detectaron la presencia de una red de espías rusos que tenía conexiones con el Kremlin, instrucciones precisas y misiones a desarrollar en Latinoamérica. Así es. Según dicen, muchos de ellos habrían ingresado durante la pandemia y la intención era establecer una red de lealtades locales para influir fundamentalmente en las decisiones políticas. Y también Perfil da a conocer lo que se llama el Manual del Kremlin en la Argentina, un manual de instrucciones para esas acciones que tenían que hacer los espías rusos en Argentina, lo cual se reproduce en toda Latinoamérica, ¿no? En definitiva, una mezcla de negocios, diplomacia e información completamente manipulada eh, y en lo que algunos llamaron una nueva guerra fría invisible. Bueno, es lo que vamos a tratar de desentrañar con nuestro invitado de hoy, una red de espías con instrucciones precisas y una manera de influir en la sociedad y en la política argentina. Pero qué mejor que presentar a nuestro invitado de hoy para hacerlo, Marc Marginedas, nuestro colega, nuestro invitado periodista. Hola, ¿qué tal? Encantadísimo de estar aquí en Córdoba. Hola Marc, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Puedes acercarte al micrófono o tú al micrófono o vos al micrófono? Sí, Vamos a tratarte de vos en cordobés. por supuesto, a lo mejor acabo haciéndolo yo también hablándoos de vos también. Bueno, A hemos tenido ustedes. el gusto de escucharte en la conferencia que has dado aquí Mm. eh, eh, en el auditorio de nuestro gremio y ha sido muy interesante todo lo que nos has contado de tu experiencia, primero como corresponsal de el periódico de Cataluña en Moscú, en 2 oportunidades, han sido 2 periodos diferentes. Exactamente, 90 y desde el 2014. Y luego, bueno, con algunas otras experiencias no tan agradables, secuestrado en Siria, y bueno, y andando por el mundo descubriendo algunas cuestiones de cómo se manejan los rusos en el extranjero. Sí, 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 exactamente. Eso es lo que pretendemos charlar en esta charla. Pues venga, adelante, vamos allá. Bueno, no sé cómo empezar. Podemos empezar por orden cronológico, Sí, por ¿no? supuesto. Primero me gustaría conocer, Marc, cómo fue que te metiste en este mundo. Bueno, yo siempre, yo era estudiante, quería hacer periodismo, yo quería, digamos, ver mundo.
Me fascinaba el mundo árabe. Digamos que mi primer amor fue el mundo árabe. De hecho, fui corresponsal en el Magreb, en el norte de África, para mi periódico durante 3 años. Y luego me expulsaron de Argelia, donde estaba radicado, y entonces el periódico, quería irme a Jerusalén, pero el periódico me dijo, no, vaya usted a Moscú, que nos interesa más. Va a haber un cambio de presidencia. Yeltsin estaba ahí enfermo y iba a haber un cambio, un relevo en la cúpula del poder, y evidentemente les interesaba más que fuera a Moscú. Y dije, bueno, pues vamos allá. No hablaba una palabra de ruso. Y Ahora es un idioma que manejas a la perfección, ¿o no? bueno, a ver, a perfección ruso es difícil decir que se puede manejar a la perfección. Lo hablo en mi día a día. Yo tengo vínculos personales, familiares y me manejo en ruso literalmente cada día en la vida personal, sí, sí. Eh, ¿Y sos corresponsal de guerra? Sí, exacto. Yo podría decirse que, a ver, yo soy más bien especialista o corresponsal para el mundo árabe y el mundo soviético. Y se da la circunstancia de que allá hay guerras. Entonces, por eso he tenido, digamos, que aprender a manejarme en una guerra. Y lo interesante es que tu primera corresponsalía en Moscú Sí. se produce con la caída de la Unión Soviética, o apenas había caído, y este traspaso del mando de Boris Yeltsin a Vladimir Putin, supongo. Exactamente. Sí, Todo lo que cambió a partir de eso, ¿no? Bueno, primero fue, a ver, yo era muy joven y tampoco acaba de entender bien lo que está pasando delante de mis ojos, ¿no? El cambio tan radical y tan determinante para la historia, ¿no? El hecho de que se instalara en el poder un presidente que iba a convertirse en el presidente vitalicio. En aquella época era un joven delgadito, bajito, un poco tímido, que hablaba con un lenguaje un poco de la calle, criminal, pero no, digamos que nunca podíamos pensar en aquella época que se iba a convertir en un segundo Stalin, ¿no? Pero, Una figura... pero era teniente coronel de la KGB. Exactamente. Y digamos que yo en aquella época quizás no me estaba dando cuenta de lo que verdaderamente ellos significaban, ¿no? Sí que fui testigo de cómo llegó al poder. Llegó al poder, fue nombrado primer ministro. Nadie lo conocía en aquella época. Entonces, y en un periodo de medio año, cuando fue nombrado primer ministro, él iba a presentarse a las elecciones presidenciales, pero nadie lo conocía. Entonces, en un periodo de medio año, como una persona que No tener nada de conocimiento. puede llegar a ser elegido. Como se dice frecuentemente, no lo vieron venir. No vimos venir. Empezamos a ver cosas. La primero de ellos fue una serie de atentados en Moscú que le llevaron al poder, ¿no? Que le elevaron su figura cuando él todavía era primer ministro, haciéndolo aparecer como un personaje con fuerza frente al enfermizo Yeltsin, ¿no? Y entonces, hoy por hoy, sabemos que estos atentados, que causaron casi 300 personas, 300 muertos, son probablemente atentados autoinfligidos, que le permitieron primero, por una parte, elevar su estatura como hombre de Estado, y después justificar el inicio de una segunda guerra en Chechenia, ¿no? Porque se culparon a los chechenos, ¿no? Entonces hubo 3 atentados que se produjeron muy seguidos, generó un estado de crisis y de histeria colectiva en Moscú. La guerra de Chechenia, que era una cosa muy impopular, volver a iniciar una guerra en Chechenia muy popular, de repente se volvió popular. Pero ¿qué pasó? Al cabo de un cuarto atentado, que nunca llegó a producirse, en una ciudad que se llama Ryazan, los vecinos vieron cómo colocaban sacos en los sótanos de un edificio. Era el mismo modelo, lo mismo que se había producido en los atentados anteriores, el mismo tipo de explosivos, exógeno, que va en sacos. Llamaron a la policía vino, acordonó el edificio, identificó que había explosivos, evacuó a la ciudadanía y desarticuló la bomba, supuesta bomba. La policía local detuvo a 3 ciudadanos que en el momento de ser detenidos mostraron identificaciones del FSB, que es el heredero del KGB. Y en ese momento, en el momento de la identificación, claro, todo el mundo se quedó muy sorprendido. Y en ese momento el número 1 de la KGB en aquel momento, Nikolai Patrushev, que hoy en día es el número 2 del régimen ruso, después de Putin, dijo: esto es un ejercicio para ver si la ciudadanía estaba alerta.
¿De qué año estábamos hablando ahí? 1999. Y Mark, ¿y qué similitudes existe entre aquella Rusia y esta de Putin? Putin no ha cambiado. Putin es un presidente que llega al poder mediante una guerra, iniciando una guerra muy mortífera. Hay que entender que para que Rusia consiguiera recuperar el control de Chechenia, murieron aproximadamente el 10% de la población. Estamos hablando de ciento y pico mil muertos sobre una población de 1 millón y pico de personas. Entonces o sea, no me puedo imaginar que, por ejemplo, España, para mantener al País Vasco dentro de... Claro. se matara a un número tan elevado de personas, pero el mundo decidió mirar a otra parte. Y entonces, eso fue el primer paso de un país muy débil, un presidente de un país muy débil, que empezó a sentir que podía empoderarse a través de las guerras, ¿no? Entonces, bueno, si tú llegas aquí... Es una historia que se está como repitiendo, el mundo ignorando a Hitler y empezando a guerrear por todos lados y bueno, después se tornó incontrolable. Bueno, en el libro precisamente que yo he presentado, Rusia contra el mundo, el capítulo arranca con una sesión que tuvo lugar en ese año de 99, no, en el año 2000 ya. Putin ya había sido nombrado presidente interino, a la espera de ser confirmado en las urnas, y una pregunta en el Congreso de Estados Unidos, no me acuerdo si es en el Senado o en la Cámara de Representantes, de un legislador norteamericano que preguntó a Madeleine Albright, la secretaria de Estado de aquel momento, si ella tenía la certeza de que aquellos atentados habían sido cometidos por los chechenos. Y ella dijo, no tengo ninguna certeza, pero no fue más allá. Lo único que dijo es, los atentados no tienen lugar en la democracia. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues mirar para otro lado lo que hace es trasladar el problema a generaciones posteriores. Ujú. Luego vino la guerra de Siria, también hubo falta de respuesta. Supuestamente el Kremlin, Rusia, entró en Siria para bombardear a Estado Islámico. Y yo, como persona que he estado secuestrado en Siria, le puedo confirmar que los lugares donde estaba bombardeando Siria eran las posiciones de la oposición al régimen de Bashar al-Assad. Pero Estado Islámico estaba a 200-300 kilómetros más al oeste, concretamente en Raqqa. Mark, me gustaría que nos frenáramos allí en esta parte del secuestro tuyo en Siria. ¿Cómo fue que se desencadena esa situación y cómo quedas rehén de eso? Bueno, primero yo creo que tengo que hacer un cierto ejercicio de ver un poco en lo que fallé. Yo creo que me dejé llevar por la indignación y eso es muy malo. Hay que ser frío en muchas situaciones, ¿no? ¿Vos crees que perdiste la objetividad en eso? No, yo perdí sobre todo la capacidad de autoprotegerme, el sentido de la autoprotección debido a la indignación. Yo había realizado 2 viajes a Siria anteriores, jamás había visto un nivel de violencia contra la población civil, diría que incluso superior a la guerra de Ucrania. Era un ensañamiento contra los hospitales para evitar que algo que yo no había visto jamás. Y los resultados ahí están. La mitad de la población siria tuvo que huir y convertirse en refugiados o desplazados internos, ¿no? Entonces estaba muy indignado. ¿Y cómo se manifestaba esa indignación? Bueno, pues, ¿qué pasó? Sucedió que tuvo lugar un ataque con armas químicas en la periferia de Damasco en los años 2013. Y yo le pedí a mi periódico que suspendí mis vacaciones, era verano, me iba a ir a Oman, en concreto a aprender a mejorar el árabe, y lo cancelé. Y entonces me fui a Siria. Y recuerdo pues haber llegado al sur de Turquía, inmediatamente integrarme en una milicia del ejército sirio libre, de los rebeldes sirios, y al día siguiente pasar a Siria. Yo creo que eso no se puede hacer. Fue clandestino tu ingreso a Siria. Exactamente. Tal vez convendría, discúlpame, contextualizar un poco, porque está el dictador Bashar al-Assad, sí. y la oposición que está muy disconforme con ese régimen, Sí. y un tercer grupo que surge al cual Rusia apoya, que quizás es un poco Es decir, inteligente, entre comillas. Es decir, la gente la gente identifica a Estado Islámico como parte de la oposición siria. Sí. Pero Estado Islámico, las informaciones que tenemos como mínimo,
ha sido apoyado, impulsado, tanto por el régimen sirio como por el Estado ruso. Como para que la indignación pase hacia Estado Islámico y no hacia Assad. Exactamente. Y convierta a Assad en el Mar Menor. Claro. Es algo que vivimos perfectamente, es el mismo modelo que vimos en Chechenia. Entonces, tenemos certificado que el régimen de Bashar al-Assad en el año 2011 liberó a presos yihadistas de las cárceles, algunos de ellos probablemente ya reclutados por los servicios secretos y para integrar las filas de la oposición, radicalizando a la oposición. Sabemos también perfectamente que Rusia, en el año 2013, es decir, poco antes de los Juegos Olímpicos de Sochi, coincidiendo además con mi secuestro, agentes del FSB fueron a militantes yihadistas en el sur de Rusia, que es de mayoría musulmana, y le dijeron: Reviata, chicos, queréis hacer la yihad, pues aquí tienes vuestros pasaportes y os vais a ir a hacerla. Lo único por lo que, como mínimo, con estos datos podemos decir una cosa, que es que si tú das apoyo logístico a un grupo terrorista, Claro. como mínimo tienes una parte de responsabilidad en la violencia posterior que ellos desean. En sus acciones. Disculpando la interrupción, entonces sí queríamos que nos cuente el secuestro. Claro, ¿cómo fueron esos 6 meses? Bueno, el secuestro fue el día primero, a mí se me llevaron el pasaporte. Era un momento en el cual yo entendí que los yihadistas lo único que querían era asustar a periodistas. Algunos de ellos los capturaban, pero otros los retenían durante unas horas y luego los liberaban, ¿no? Entonces, en mi caso, pues se me llevaron el pasaporte y el día siguiente vinieron dos comandantes yihadistas, uno que hablaba ruso y otro que hablaba árabe. Entonces yo me dirigí al ruso y le dije: esto está contenido en el libro del que hemos hablado, que es Rusia contra el mundo, más de 2 décadas de terrorismo de Estado, secuestros, mafia y propaganda. Entonces me dirigí al ruso diciéndole: por favor, libéreme. A mí, quiénes son ustedes no me importa. Lo que he venido aquí a hacer es nada más explicar el sufrimiento de la población civil. Y él me contestó en ruso, algo así como: tú aquí has venido 2 veces y te ha salido bien, pero te vamos a matar. Esto no es una reacción de un yihadista, es una reacción, parece más bien de una persona que está indignada con las entradas ilegales de periodistas en sus ingresos ilegales. Estoy hablando en argentino ya. Sí. Ingresos ilegales de periodistas en territorio sirio. Entonces, bueno, yo me quedé con esto en la cabeza. Cuando me liberaron, al cabo de un año, yo publiqué en el periódico una serie de relatos sobre el secuestro. Y yo no quise centrar mi primer relato, en la figura de estos secuestradores que aparecen en las pantallas, unas imágenes que ha dado toda la vuelta al mundo de gente enmascarada, sino que mi primer relato fue precisamente sobre esto, esta extraña, finísima conversación con una persona el primer día de mi secuestro, en la cual lo que pasa es que nunca dije en aquella época, estamos hablando del año 2015, 2 meses antes de que me fuera a Rusia, no podía decir que eran rusos, porque me iba a Rusia. Entonces hubiera sido quizás peligroso e incluso o hubiera tenido la consecuencia de que me prohibieran la entrada en el país. Ahora ya se puede decir. Pero ahora, si la promesa era matarte, porque esa era la promesa que te habían hecho en primera instancia, ¿cómo lograste salvar la vida? Ahí lo único que te puedo decir es que, bueno, yo salí como los rehenes europeos, en una serie de rehenes y bueno, yo estoy muy agradecido evidentemente, como se dice en el documental, había 2 clases de secuestrados: los rehenes europeos, franceses, italianos, españoles, y luego los norteamericanos, con los cuales había mucha más inquina. Entonces, bueno, es lo único que te puedo decir. Y Marc, perdóname, Sí. Fran, me gustaría que hicieras, si es que existe el caso, un paralelismo o me contaras cuáles son las similitudes o diferencias que existen entre esta experiencia que a ti te tocó vivir como secuestrado en Siria y los secuestros en Hamas. No puedo, o sea, yo lo único que puedo decir es que el trato que recibieron los chicos de Hamas me parecía muy similar al trato que recibí yo. La forma en que los metían en los coches, ese despliegue de violencia previo para intimidar, que además es muy privativo de Estado Islámico y que no es particular de Al-Qaeda. Al-Qaeda no trata mal a sus... O sea, no hay ese despliegue de... Es lo único que puedo decir.
Lo que puedo decir es que, esas imágenes, los chicos metiéndose a las fuerzas, obligándolos, metiéndoles, o sea, ese trato era exactamente el mismo trato que yo recibí en estadios. Y luego la violencia se sostenía durante todos los días, pasaban hambre. ¿Cómo era eso? Eso ¿Cómo era fue- estar soportando ese día a día ahí? Bueno, yo insisto que el pasaporte español me ayudó. Para ellos yo era andalusí. Entonces, andalusí ellos tienen la imagen de que era España, al andaluz, exactamente. Entonces, em, a mí me pegaron, evidentemente, como pegaron a todos, pero no tenían digamos, esa rabia que tenían, por ejemplo, con los secuestrados de Gran Bretaña y de Estados Unidos, incluso de Francia, ¿no? Entonces, pues, bueno, no es una... Evidentemente, el hecho de que fuéramos los españoles los primeros que salimos, yo fui el primero del grupo, estaba muy enfermo además. Si me veis las imágenes de mi llegada, pues no me reconoceríais porque parece como que tenga 30 años más, había perdido 25 kilos. Y luego luego salieron mis dos compañeros, Javier Espinosa y Ricardo García Villanova, ¿no? Entonces esto, bueno, me hace pensar que por alguna razón España tampoco era un país especialmente odiado para ellos, ¿no? Que nos llevamos nuestra serie de golpes y nuestra serie de maltratos. Digamos que Putin primero se arma internamente, empieza a exportar conflictos al extranjero Sí. y según tengo entendido, y vos lo anuncias en tu libro, Rusia contra el mundo, ya lo está haciendo en Latinoamérica. Sí. Latinoamérica es un gravísimo error pensar que Latinoamérica está lejos de este conflicto y que no es parte de este conflicto. Hay un ejemplo, o sea, Rusia tiene muchos intereses de estabilizar la zona. Un interés general es promocionar gobiernos, ya sea de izquierda o derecha, que no respeten, digamos, la alternancia de poder, que no respeten el Estado de Derecho y que se conviertan digamos, en regímenes autoritarios en los cuales, aunque haya elecciones, no haya verdadero cambio del poder. Vemos cuáles son los aliados de Rusia en Latinoamérica: Nicaragua, Cuba y Venezuela. Pero en Centroamérica, por ejemplo, lo que yo he podido identificar es que son tremendamente activos, quizás porque allá los estados son incluso más débiles y creen que pueden un poco repetir el modelo de lo que han hecho en África, donde han conseguido expulsar a Occidente y a Francia, instalarse ellos en algunos países de África. Mi primer, digamos, preocupación es Honduras. Va a celebrar elecciones en el 30, muy próximamente. A fin de mes. Exactamente. Entonces vemos un escenario muy polarizado. Vemos un escenario en el cual Rusia ha demostrado su interés en intervenir en esas elecciones porque ha pedido a la Comisión Electoral enviar observadores, que tiene Rusia, que enviar observadores a unas elecciones. Es extraño, sí. Es extraño. Y la presencia de digamos, la presencia de propagandistas vinculados a lo que nosotros llamamos en España marcas blancas del entramado de propaganda de Putin, ¿no? De medios de comunicación. Yo no los llamo medios de comunicación, Sí, bueno. Estamos hablando de plataformas audiovisuales, ¿no? Entonces, de plataformas de propaganda. Entonces, eso da a entender que hay muchísima interés de Rusia quizás en repetir un escenario como el de Venezuela, donde hay unas elecciones y esas elecciones, dependiendo del resultado, si no me gusta, pues mantener, pues repetir un escenario similar, ¿no? Entonces, eso es lo primero que yo he visto, ¿no? Yo he visto creo que también va a ser muy interesante lo que pueda pasar en Colombia el año que viene. Son las elecciones también un escenario de marcadísima polarización. Me cuentan, por ejemplo, mis colegas que la actividad de la propaganda rusa y las marcas blancas, lo que hemos identificado como marcas blancas de la propaganda rusa, es muy activa, sobre todo a nivel de los medios estatales. Y un poco lo que Rusia, y luego también tenemos la actividad que está desplegando las disidencias de las FARC, que están utilizando métodos militares como los drones que hasta entonces eran desconocidos en la guerrilla colombiana.
No es ningún secreto que estas disidencias actúan y se entrenan en Venezuela, donde existen miles de asesores de seguridad desplegados por Putin. Y yo recuerdo, por ejemplo, la prueba de la presencia de Rusia en la Venezuela de Putin. Yo lo certifiqué cuando pudimos en el periódico certificarlo, cuando entrevistamos a una persona que había sido ingresada como preso en la contrainteligencia Caracas y que estuvo 2 semanas allá y siendo golpeado y torturado. Y él me contó que yo en 3 ocasiones habla en ruso, dar instrucciones a agentes venezolanos sobre cómo torturar a presos internados allá. Marc, como un estudioso justamente del Kremlin fuera y dentro de las fronteras, pero específicamente fuera, y hablando un poco de lo que repasando un poco lo que estábamos conversando recién, ¿cuáles son las tácticas más comunes que tienen fuera? ¿Ciberataques, desinformación, aprietes económicos? ¿Cuáles son las tácticas? Hombre, yo pienso que ellos, la propaganda es muy potente. Es algo que ellos utilizan no solo a través de los medios del Estado, como RT en español, que en Argentina es accesible en la plataforma de televisión por cable. También se ve por TDA, televisión abierta digital. ¿Ah, sí? Sí. Perdona, por TDA, no es por cable, es por TDA. Sí. Y cuando ha habido un intento de sacarla de esa plataforma, como intentó Macri, hubo una reacción muy fuerte por parte de Rusia, amenazando con represalias económicas. Eso da una medida de la importancia que eso tiene para Rusia, ¿no? Pero también hay marcas blancas. Tenemos, por ejemplo, localizada una web que se llama El Ciudadano en Chile, que transmite literalmente contenidos producidos generados en Rusia y traducidos al español, ¿no? Por una persona que se llama, y su director se llama Denis Rogatyuk, y ha abierto una sede también no solo en Chile, sino también en México, ¿no? Entonces, ese tipo, o sea, como dice Margarita Simonian, la directora de RT, ellos trabajan, mi работаем партизанскими тропами, que quiere decir, nosotros trabajamos con tropas partisanas. O sea, no solo se trata de tener medios financiados abiertamente por nosotros, sino que creamos una red de, como decimos, marcas blancas que transmiten el mismo tipo de contenido, pero que no tienen vínculo formal con el Kremlin. Están delegando personas. Esas personas, ¿cuán cómplices son o son inocentes? ¿Son idiotas útiles? ¿De qué manera están trabajando? Hombre, yo pienso que puede haber, por ejemplo, oportunismo, es decir, el hecho de que te conviertas en una marca blanca del Kremlin, probablemente, aunque eso es muy difícil demostrarlo, recibes dinero y financiación. Entonces, claro, bueno, tú adelante, ¿no? ¿Por qué no? Si tienes dinero para lanzar un medio, pues adelante, y no importa con quién me... Y la información... O sea, por ejemplo, de Pablo Iglesias dijo claramente, especialmente en la Universidad Complutense en Madrid, yo no tengo ningún inconveniente en trabajar con medios de propaganda de países totalitarios como puede ser Irán o como puede ser Rusia. Y por eso contrató una estrella de la televisión rusa, Inna Afinogenova. Sí, exactamente. Su contratación fue muy rápida. Al cabo de un mes y medio de empezar la guerra, ella había quedado muy en evidencia porque primero había presentado a Ucrania como un país lleno de nazis, donde las milicias nazis actuaban a sus anchas, es decir, deshumanizando a Ucrania, justificando la guerra. Eso es algo, pues, una típica táctica de propaganda, ¿no? Vamos a convertirlos no en seres humanos, sino en fascistas, ¿no? Entonces, y burlándose de la gente burlándose de todos aquellos portavoces estadounidenses que anunciaban la inminencia de la guerra, ¿no? Quedó bastante de contrapié. Entonces, al cabo de un mes y medio, en 2 meses, no sé, yo creo que la guerra empezó en febrero. La invasión fue en febrero del 22. Sí, exactamente. Yo creo que al cabo de un mes y medio ya estaba fuera, y después, ya poco antes del verano, ya estaba trabajando en una plataforma audiovisual en internet que se llamaba Canal Red. Y ella sale de Rusia o de Moscú con una declaración de pacifista o algo así, para decir que no estaba de acuerdo y por eso se iba, algo así. Sí. Ella insistía en
en que ella era pacifista, cuando meses antes había justificado la guerra, que está siempre en contra de las guerras. En el listado de guerras que hablaba, curiosamente, siempre estaba Estados Unidos o Europa, pero nunca estaba Rusia. Ella no hablaba de la guerra de Siria, no hablaba de la guerra de Chechenia. Y entonces, bueno, digamos que yo un poco lo que me parece es que, o sea, en España el movimiento pacifista respecto a la guerra de Irak fue muy potente. Entonces, un poco lo que yo pienso que ese sector intentaba era, digamos, establecer un paralelismo, ¿no? Y además, de hecho, lo hicieron, porque, por ejemplo, porque ellos intentaban, por ejemplo, presentar en España, intentaban presentar el envío de armas a Ucrania como el envío de armas a Israel. Y eso en España, por ejemplo, según los sectores de la izquierda, es bastante incomparable, ¿no? O sea, entonces era una forma, digamos, una forma y bueno, y yo creo que ella, pues, ha tenido su trayectoria en España, 3 años y medio, y nada, ya está fuera, ahora está ¿En México? en México, exactamente, en México. En México yo creo que un poco lo que hemos visto por su cobertura no se tratará tanto digamos, de criticar, porque ella dice no hay que enviar armas, o sea, soy pacifista, pero no envíen armas a un país que se está defendiendo. Era un poco su mensaje, del mensaje de sus coberturas, ¿no? Había también, o sea, hubo muchos momentos en que ella repitió noticias falsas, desmontadas, por ejemplo, como que en la revolución de Maidán los opositores dispararon primero y la masacre se produjo porque fueron la oposición quien tuvo la iniciativa. Eso es digamos, una versión que está totalmente desacreditada de los hechos, pero ella y su medio y su plataforma, digamos que la repitieron, ¿no? O sea, que repetía un poco ese pacifismo, pero repetía un poco las noticias falsas. Luego hubo un caso de un espía ruso-español, Pavel Ruslov o Pablo González, que fue intercambiado en el intercambio famoso de presos. Él supuestamente era un periodista. Pues bueno, durante todo digamos, el periodo previo al intercambio, ella participó en lo que yo entiendo que es digamos, una burbuja de desinformación respecto a su caso, ¿no? Lo presentaba como una persona que estaba en un Guantánamo, cuando esa persona podía enviar mensajes de agradecimiento. Le presentaba, decía que su caso no había sido acusado formalmente, cuando en realidad había habido, que no se le habían presentado cargos, le habían presentado cargos. O sea, y luego, por ejemplo, decía, no sé, yo creo que en general era totalmente revestir bueno, y todo queda en evidencia a partir del momento en que este señor participó en un intercambio de presos junto a nombres importantísimos de inteligencia rusa intercambiados por Digamos Occidente. que Afina Genova hacía muchos fichajes para distintos equipos, se pasaba de Moscú a España y de España a México y cambiaba de camiseta, pero en realidad tenía la camiseta rusa siempre. Bueno, yo pienso que cualquiera que siga sus coberturas siempre digamos, encajan en los intereses de Rusia. Ahora en México, evidentemente, ya su interés es un poco azuzar sentimiento anti-norteamericano que existe en amplias capas de la sociedad en América Latina y agitar un conflicto entre Estados Unidos y México. Entonces, pues bueno, eso está claro que está ahí y esa es su idea, ¿no? O sea, Me gustaría aprovechar la presencia de Marc en Argentina, justamente para hablar de los rusos en nuestro país. ¿Tenés idea, Marc, cuántos rusos hay en nuestro país, en Argentina? Varía muchísimo, pero se ha llegado a hablar de 130.000 personas que han llegado desde el inicio de la guerra, ¿no? Una ciudad entera, prácticamente, Sí, o más. Exactamente, exactamente. Entonces, y un poco lo que he podido ver, he visto que, digamos que el hecho de que Argentina es un país abierto a la inmigración que permite, por ejemplo, conceder la ciudadanía a cualquier preso a cualquier ciudadano que nace en el país y le otorga la ciudadanía fácilmente a sus padres, pues esto está siendo aprovechado por rusos para dotarse de pasaportes argentinos que les dan acceso a Europa. Entonces, el perfil de estas personas son evidentemente gente con dinero, en algunos casos, por lo que dicen mis colegas rusos, mis amigos rusos que están aquí, que no participan de esto, gente con dinero, gente que no está necesariamente huyendo de la guerra, sino que busca pues seguir viviendo y viajando por el mundo e incluso
pues dotarse o sea, y también eso incluye, por ejemplo, miembros de agencias de seguridad, como Wagner, personas con perfil pues de agentes de inteligencia, etcétera, ¿no? Entonces eso, y luego en cambio la gente que huye de la guerra, pues utiliza un proceso mucho más limitado y que siempre es mucho más difícil, que es optar por obtener un estatuto de estudiante o obtener un estatuto de refugiado político, y eso siempre es mucho más complicado para llegar a obtener la nacionalidad, ¿no? Y instalarse aquí y obtener la nacionalidad. Con lo cual, pues bueno, 130.000 personas tienen una capacidad enorme de influir en un país. Eso es algo ¿Y que... cuán fácil es para un espía ruso instalarse en Argentina como un agente dormido? Eso lo hemos visto pues en el caso de esta pareja, de los Dulcev, que vinieron aquí a Argentina y consiguieron, digamos, dotarse de documentos falsos que era muy difícil, digamos, rastrear, ¿no? Porque su objetivo no era instalarse en Argentina, sino instalarse en Europa y llevar a cabo acciones allá, ¿no? Em, lo que sí está claro es que, digamos que o sea, Rusia tiene un dispositivo de diplomáticos muy importante, que probablemente sirvió de apoyo a esta pareja. Y yo me sorprendí muchísimo cuando vi la oficina comercial rusa en Buenos Aires, que está además situada literalmente a 20 minutos del domicilio de estas dos personas. Ahí no es o sea, es una oficina comercial, pero hay un edificio de oficinas, y luego hay apartamentos, piscina. Además es un complejo extraterritorial, es decir, o sea, Es como si fuera territorio de ellos. es como si fuera territorio de ellos. Como una Y embajada. además allá, por lo que vio mi colega Hugo Alconada, en el techo habían antenas importantes de transmisiones entonces, bueno, o sea, es decir, o sea, está claro que el dispositivo que tiene Rusia en Argentina excede bastante, digamos, el nivel de relaciones, ¿no? Y Hugo Alconada Mon, Sí. colega que lo relató también en su libro Topos a esta Sí. pareja, marcaba muchas particularidades de esta inserción de dos personas que vienen de afuera, que ya eran pareja en Rusia, ¿no? Sí, Pero simulan ser uno ciudadano austríaco, otra ciudadana de México. de México, se conocen en un boliche, dejan rastros del conocimiento en el boliche, y bueno, empiezan a tener una relación, se casan en la Argentina, tienen hijos argentinos Mm. que desconocían qué es lo que estaban haciendo sus papis, y hasta que no los atrapan cuando se pretenden irse a instalar como argentinos a Eslovenia, Eslovenia, sí. los chicos no se enteran de qué se trataba. Yo creo que, o sea, un programa así de espías ilegales no sé, es algo muy particular. Eso no lo hace ninguna agencia del mundo, ¿no? O sea, es decir, quizás invertir durante 15 años en una persona para dotarse de una identidad falsa, tú tienes que valorar muchísimo las actividades que virtualmente puede hacer esa pareja para invertir tanto dinero. Pues estamos hablando de gente que no, o sea, cobra un sueldo, que tiene que ser entrenada, que tiene que dotarse. Entonces eso es muy particular. O sea, eso un poco demuestra la desigualdad de los servicios y el concepto totalmente diferente que existe de los servicios de inteligencia en un país occidental, en Argentina y en Europa, en Estados Unidos, de lo que es Rusia. En Rusia es una columna del Estado, es la columna del Estado. Bueno, el presidente es de la KGB. Exactamente, y el presidente incluso cuando retomó el poder, cuando llegó a la presidencia, digamos que él, pues eso, pues lo que ha hecho es idealizar el trabajo de los servicios secretos. Y, por ejemplo, o sea, esta pareja, cuando llegó a Moscú, de vuelta a Buenos Aires, a Moscú, perdón, fueron entrevistados, fueron convertidos en héroes. Me llamó mucho la atención cuando bajan del avión con los niños, Sí. de la mano él del niño y ella de la niña,
y los recibe Putin y a los chicos les dice buenas noches. Sí, exactamente. Bueno, Terrible eso. yo no sé si, yo no sé qué pensarán esos niños el día que sean mayores y qué tipo de Rusia existirá cuando ellos sean mayores, porque puede ser una Rusia muy diferente en la cual sus padres a lo mejor no sean unos héroes. Entonces estamos hablando, o sea, a mí o sea, una de esas cosas que tienen que la lealtad y cómo consiguen ese grado de lealtad es muy particular de los servicios secretos rusos. Ramón Mercader, el asesino de Trotsky, nunca admitió que era Ramón Mercader. Le podían preguntar por ahí. Era de tus tierras. Era de tus tierras. Exactamente. Está muy bien relatado en El hombre que amaba. Exactamente. Y es... Luego, una de las cosas que a mí bueno, yo siguiendo la pista de Ramón Mercader, fui a ver la tumba de África de las Heras, que es una persona que estuvo vinculada al asesinato de Trotsky, ¿no? Una española de Ceuta. Y entonces, que se convirtió al cabo del tiempo en la jefa de toda la inteligencia soviética en América Latina. Entonces, ella murió durante, yo creo que alrededor de la perestroika, antes o después. Entonces, los rusos normalmente colocan una lápida con una imagen de la persona. Entonces, la imagen que clavaron era la imagen de una abuela, pues bueno, entrañable, lo que fuese, ¿no? Cuando yo fui a ver su tumba, la lápida había cambiado. Era una andaluza guapísima. ¿Eso qué quiere decir? Que había habido un esfuerzo de que esta mujer, que tuvo este papel tan importante en la inteligencia soviética, digamos, de idealizarla, ¿no? De idealizarla. Entonces eso demuestra lo que Rusia hoy en día, pues, insisto, es la columna vertebral del país. La presidencia de Yeltsin, esa columna nunca fue literalmente tocada. Yeltsin intentó al principio nombrar una persona al frente dividió la KGB, se dividió la KGB después del golpe de Estado contra Gorbachev, pero digamos que la columna se mantuvo y entonces se ha vuelto ahora con toda su fuerza. Marc, se nos ha ido el tiempo y nos quedaríamos hablando toda la tarde. Me asustó una frase del comienzo de él cuando dijo que era comparable a Stalin. Sí, no, no estamos aquí haciendo ningún tipo de exageración. O sea, el concepto de que tú no puedes llevar la contraria al líder está perfectamente allí. Miren ustedes la reunión que tuvo lugar antes del inicio de la guerra de Chechenia, antes del inicio de la guerra de Ucrania, con los hombres más poderosos de Rusia, esa reunión televisada. Eso no era un consejo para debatir si se debate tal o cual decisión. Era una reunión que un analista que se llama André Galeotti comparó con las reuniones de Blofeld, el líder de Spectra, con sus ayudantes para testear digamos, la lealtad de esas personas. Entonces, o sea, me parece la Rusia, o sea, digamos, Rusia es muy fácil de entender, eso me dijo David Sutter, a partir del momento en que tú consideras que lo imposible es posible. Porque si tú no haces esa reflexión, estás tratando con una Rusia que no existe. Y es lo que hemos estado haciendo durante 25 años. Gracias. Muchas gracias, Marc. Gracias por haber pasado por Lockdown. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, los lujos que nos damos en este programa, ¿no? De tener estos invitados, esta calidad, esta altura de invitados como Marc Margineda es realmente súper claro, súper esclarecedor, ¿no? Su relato. Daban ganas de quedarnos charlando un rato largo con él porque tenía, bueno, una fuente muy grande de experiencias para contarnos, además que conocedor de todo el mundo, del mundo árabe, de Rusia, de los países de lo que era antes la Unión Soviética, de toda esta experiencia que está supuestamente volcando en toda Latinoamérica, Rusia con el espionaje, ¿no? Y toda la información que es una herramienta más en una guerra fría que no ha cesado. Y lo que uno puede leer entre líneas, ¿no? De lo que vendrá, de lo que serán los próximos años,
y sobre todo teniendo en cuenta esta particularidad, esta frase que a vos te llamaba la atención y que se lo decías a él, que no hay o existe un gran paralelismo entre Putin y Stalin. Sí, siempre corremos, tenemos la tentación de hacer esos paralelismos, pero bueno, según Marc Marginedas, se puede comparar porque, bueno, Stalin prácticamente declaró un genocida por las limpiezas que hizo matando miles y miles de personas en su régimen stalinista cuando empezó la Unión Soviética, y una vez que habían caído los líderes de la revolución, Putin parece que estuviera haciendo lo mismo luego de caer la Unión Soviética, caer Boris Yeltsin, terminar lo que había iniciado Gorbachev, y ahora está hace décadas en el poder con métodos bastante liados con la democracia. Algo que dejamos entrever también nosotros en la entrevista, pero no lo dijimos directamente, todo este trabajo está condensado en su libro, Rusia contra el mundo, pero otra cosa que él tampoco nos dijo, pero que nosotros sabemos porque lo hemos estudiado antes de venir para aquí, es que él está trabajando en una segunda publicación que vamos a ver muy pronto, que se llama Las redes rusas han asaltado Europa, así que también va a ser un trabajo sumamente interesante y con muchos paralelismos con Latinoamérica para poder seguir teniendo de primera mano esta información. Y en medio de todo esto, de esta Guerra Fría, hay que decir que, bueno, todo esto, los otros países también hacen espionaje, por supuesto, y hay un escenario en Latinoamérica. Estados Unidos está tratando de que no ingrese China, y bueno, y se está metiendo Rusia para hacer lo suyo también. Es impresionante este territorio, este escenario de este continente, un poco olvidado, que parece que ya no lo está haciendo tanto. Es como un gran TEG. ¿Usted Sí. juega el TEG o no? Cuando era más pequeño, sí. ¿Ya no? No, no sé. Vamos. Y ya no tengo hijos como para... Vamos a volver a jugar porque no nos queda otra, me parece. Tengo hijos muy grandes. Bueno, y pero se puede lejos. jugar a todas las edades. Por supuesto. Llegamos al final de este lockdown, nos hemos dado el gusto, el honor inmenso de tener un invitado de lujo. Nos volvemos a encontrar la próxima semana para seguir abordando temas que tienen que ver, por supuesto, con la seguridad, temas que son transversales a todos nosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Fran. Por favor, gracias a vos. Hasta la próxima semana. Chau.